Bienvenido. Conecta tu vida exterior con tu mundo interior. Para actuar conscientemente en aquello que quieres, tendrás que modificar ciertas conductas que hoy no te dejan vivir con plenitud, ya que la mayoría de las personas viven influidas por lo que aprendieron de jóvenes, y el resto de sus días ha sido una repetición de una película que recapitula eventos dolorosos del pasado. Esto significa que tu presente puede estar siendo rehén de tu pasado. Para cambiar tu vida, primero debes saber quién la maneja, tú o tu mente. Si tú no controlas a la mente, ella gobernará tus decisiones todas las mañanas y vivirás la vida que no quieres. La mente está llena de cicatrices históricas que se originaron cuando eras niño, y eso te hace creer que las experiencias vividas que te marcaron serán parte de ti. Si te dejas influir siempre por tu mente, este será tu peor enemigo, no solo porque ella conoce todas tus debilidades, sino porque es quien te las crea. El recuerdo de un miedo del pasado puede hacer que la cobardía vuelva cada mañana. Si logras reducir las emociones producidas por tus creencias del pasado, podrás vivir libre. No es tarea fácil porque vivimos con un desconocimiento enorme de quiénes somos, pero si lo logras, tú y tus acciones serán lo mismo. A eso se le llama conciencia, otros le llaman descubrimiento, iluminación, libertad, estar en paz o renacer. Para triunfar, debes entrenar tu mente. Tienes que resolver tu pasado para tener futuro. Si bien es cierto que no hay un solo camino para alcanzar lo que quieres en la vida, debes elegir el tuyo propio. Se ha comprobado que las personas que no avanzan en su vida están atrapadas en pensamientos que no las dejan crecer, no es por su incapacidad. Seguro fueron parte de guiones establecidos por la sociedad a temprana edad acerca de sí mismas que las han condicionado y las hacen dudar. Por suerte, también está comprobado que podemos cambiar y transformar nuestros pensamientos, ya que el cerebro tiene la elasticidad suficiente para reinventarse. Generalmente, eso lo consigues si integras un sueño en tu mente con el cual te comprometes a fondo, pero también debes disciplinar tu voluntad para alcanzarlo, de lo contrario se quedará en un deseo. La mayoría de las personas desean los resultados de forma fácil, sentadas en la hamaca con poco esfuerzo, y ese no es el camino. El punto es que tu mente tiene un poder ilimitado. Se ha comprobado que solo 1% de las personas triunfan en su vida porque tuvieron un propósito y se jugaron todo para alcanzarlo, no dudaron. Debes preguntarte si tú estás dispuesto a pagar ese precio por el proyecto de tu vida que tiene infinitas posibilidades. Antes de continuar, si este conocimiento te está siendo útil, te invito a darle like y suscribirte para que recibas más contenido. Ahora continuemos. Controla tu mente y confía en ti, o no eres nadie. El secreto de la vida es que evoluciones, pero para que esto suceda necesitas aceptar que naciste con todas las capacidades para lograrlo, de lo contrario será inútil intentarlo. Recuerda que el ser humano es un ser completo para alcanzar lo que se proponga. Su limitación solo está en su forma de pensar, la cual construye emociones rebuscadas que limitan su grandeza. Estoy convencido de que para muchos, la tragedia más grande de su vida radica en que nadie les ha hecho ver que pueden superarse por encima de sus propios límites. Entonces se quedan estancados en sus emociones, en una zona de confort que te dice, así soy, siempre he sido así, esta es mi vida. Crearon un caparazón de creencias que no les permite ser quienes podrían llegar a ser y se quedan pensando en lo que debió ser y que nunca pasó. Para tener éxito, debes aprender a gobernar tu mente. Estudios realizados por expertos en neurociencia nos indican que el 95% de nuestras conductas están basadas en hábitos. Estos hábitos se encuentran en nuestro inconsciente y determinan nuestros comportamientos sin que lo notemos. Esto significa que la mayoría de nuestras actividades diarias son rutinas inconscientes. Y no solo eso, sino que la suma de todos los hábitos que hemos adoptado determina la forma en que nos comportamos en la vida. Como seres de hábitos que somos, de alguna manera estos nos hacen ser predecibles. El punto es que tus conductas diarias determinan los resultados que obtienes. Esto significa que si no estás satisfecho con tu vida, necesariamente tendrás que cambiar tus hábitos.
Nuestra mente responde de manera automática a todo lo que tiene integrado, y si no eres consciente de ello, el pasado que no quieres se te puede estar presentando a diario, saboteando tu futuro. De este modo, tu futuro será una extensión de tu pasado, lo cual es una tragedia, pues no estás construyendo el futuro que quieres. En la vida hay dos tipos de sufrimiento, uno físico y otro mental. El físico es dolor en el cuerpo, mientras que el dolor mental es creado por el miedo a sufrir, que es autocreado. El miedo es intangible, pero tu mente, que todo lo moldea, puede imaginarlo y crea un monstruo aunque no sea real. Si tienes miedo mental, tu inteligencia jugará en tu contra. Cambia tus pensamientos. El objetivo en tu vida es que todos tus atributos trabajen alineados para que triunfes. Es hora de que estés bien contigo mismo, es hora de que seas feliz y vivas con bienestar, apostando a tu talento e inteligencia. Solo debes integrar un conjunto de creencias que te impulsen hacia lo que en realidad quieres. Si te gustó, no olvides darle like, suscribirte y activar las notificaciones y crear un futuro extraordinario para ti y tu familia. Nos vemos en el próximo video de crecimiento financiero.